Muy apreciados hermanos, qué gozo poder encontrarnos en esta ocasión. Queremos extenderles un gran abrazo de feliz año y desearles abundantes bendiciones, que nuestro Señor pueda acompañarles en sus planes, en sus proyectos, que Dios sea el que dirija sus vidas y los prepare, los esfuerce cada día para prepararse para el encuentro con Cristo Jesús. Bienvenidos sean a Creciendo en la Palabra, un espacio para estudiar la lección de escuela sabática desde el Centro de Multimedios de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Nos sentimos muy felices de tener la oportunidad de comenzar un año, de tener la oportunidad de comenzar un nuevo trimestre, una nueva lección y abordar un tema tan interesante como es el tema de los salmos. Nosotros podemos encontrar una diversidad de enseñanzas, de figuras, podemos encontrar muchos elementos que están vinculados a los salmos y nos llena de mucho gozo poder abordar ese tema. Durante este trimestre nos encantará semana a semana compartir lecciones importantes, nos encantará profundizar en la palabra del Señor, así que hermanos queridos, desde la Ciudad de México, la Asociación Metropolitana, toda nuestra unión, uniones vecinas en todo México, en otras partes del mundo, reciban bendiciones abundantes. Gracias por acompañarnos, estamos prácticamente listos para dar inicio con nuestra lección, pero quiero compartir con ustedes, en primer lugar, 3 asuntos que van a girar, que van a ser el centro por donde nosotros vamos a girar en el estudio de esta ocasión. En primer lugar, en esta lección, cómo leer los salmos, hay 3 asuntos importantes. Número 1, los salmos y la adoración. Número 2, los salmos y las experiencias humanas. Y número 3, Dios en los salmos. Estas serán las líneas a través de las cuales vamos a profundizar en el estudio de esta semana. Y queridos, quiero invitarles para que podamos inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Permite que nuestras vidas sean edificadas. Permite que la sabiduría de lo alto pueda acompañarnos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu dirija este estudio y que pueda llevar abundantes bendiciones a tu iglesia. Gracias por la oportunidad de comenzar un nuevo año. Gracias por poder comenzar un nuevo estudio, Señor. Acompáñanos y que podamos disfrutarlo de manera especial, de manera extraordinaria, y que podamos vivir cada día contentos, felices, porque tú estás con nosotros. Quédate, por favor, en este espacio de estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, queremos darles una cordial bienvenida. Y es un privilegio también poder presentarles a quien en esta ocasión estarán participando de esta mesa de análisis. Me da mucho gusto darle la bienvenida al pastor Juan José García Casillas. Pastor, bienvenido a Creciendo en la Palabra. Feliz año, fuertes abrazos, pastor, bendiciones abundantes. Gracias, pastor. Feliz año también, cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que este año sea un año próspero, que Dios sea con cada uno de ustedes. Y bueno, durante este tiempo estaremos estudiando y meditando nuestra lección de escuela sabática en el libro de los Salmos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, pastor. Y bueno, también nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido, feliz año, fuertes abrazos también. Igualmente, pastor, un feliz año, pastor Juan José, igualmente, y también allá en casa. Posiblemente están ahí en el recalentado viéndonos, así que un feliz año a ustedes en este momento. Qué alegría poder empezar este nuevo año y esta nueva lección también que va a ser maravillosa. Ojalá haya quedado recalentado, ¿no? Bueno, hermanos, qué bendición. Y bueno, extendemos la invitación para nuestros maestros de escuela sabática.
Recuerden que esta es una herramienta que tiene como propósito ayudarles en el estudio y en la presentación de la lección el día sábado para ocupar el tiempo que está marcado y que podamos transitar por toda la lección durante ese momento de repaso. Así que nos sentimos muy contentos y bueno, saludamos a todos los hermanos de México y del resto del mundo. Que Dios sea con ustedes. También enviamos un feliz año mientras estamos yendo de manera directa a la lección número 1, cómo leer los salmos. Los salmos son interesantes porque nos proveen una diversidad de lecciones, de enseñanzas, pero Pastor Juan José García, la lección de esta semana parece ser que está marcando un énfasis muy importante. Los salmos y la adoración. Los salmos se involucran, se introducen, son parte de la vida diaria de la nación hebrea. Y es que ellos no están manejando un plan paralelo, ellos no están manejando un tema que coincide en algún momento, sino que más bien, Pastor Juan José, ellos tienen una vida permanente de adoración y en esa adoración los salmos cobran una gran relevancia, Pastor. Sí, así es, pero, como usted lo acaba de decir, Pastor, eran parte de su vida. Podríamos decir hoy día ellos se levantaban, desayunaban, comían y cenaban los salmos o los cantos, ¿no? El practicar este tipo de adoración te hacía una persona viva en Cristo Jesús, ¿no? Como usted lo dijo, no eran punto y aparte, sino eran parte de su vida. En todo momento eran parte de su vida. Alababan a Dios en todo momento. Hoy diríamos en la casa, en la iglesia, en el trabajo, pero ellos lo hacían en todo momento. O sea, el culto lo tenían en medio, ahí en medio de su campamento, si lo queremos ver de esa manera, y sin embargo la adoración estaba presente. Al acostarse, al levantarse, estaba presente. Ellos salían, miraban el santuario, había que adorar. ¿Sí? Y ellos lo expresaban a través de cantos, eran los salmos, lo expresaban a través de oraciones que estaban registradas en los salmos, ¿no? Adoraban a Dios en todo momento. Interesante que podemos ver de manera bien evidente con esta introducción, pastores, que realmente los salmos son una forma de adoración, pero hablando del canon que está registrado en los salmos que tenemos en la Biblia, pues también recordemos que eran poéticos, pero a la vez también tenían un trasfondo de inspiración divina. Entonces eso es maravilloso poder entender cómo ellos expresaban en ese sentido la adoración a nuestro Dios. Y encontramos diferentes escenas, diferentes formas de cantar ellos hacían. La lección menciona que cuando iban al peregrinaje, ¿no? Como peregrinos, cantaban salmos, ¿verdad? En ese contexto de peregrinaje también. Y obviamente también encontraban un culto individual, lo hacían en un culto individual los salmos, pero también de manera masiva como pueblo. Entonces, qué interesante que, como dices bien, Pastor Enoch, qué impresionante que en todas partes estaban manifestados los salmos, y también dentro del santuario, ¿verdad? Los sacerdotes también tenían salmos que ellos expresaban como un elemento de adoración. Así que es impresionante cómo podemos ver que la adoración o los salmos eran parte del culto de Israel. Era su vida de ellos, era su vida, y es lo que podemos... lo que nos muestra, lo que nos puede enseñar es que debiéramos de hacer nuestra vida, no solamente los salmos, sino las escrituras, ¿no? Pero hablando de los salmos, ¿no? Esas oraciones, esos cánticos que animaban y fortalecían la fe de cada uno de ellos en su transitar hacia la tierra prometida, ¿no? Esto significa que en realidad no solo estaban en una experiencia de, muy bien, la adoración no se circunscribe a ir a las reuniones públicas y bueno, allí nos centramos en el canto, en la poesía, y eso es parte de la adoración. No, de ninguna manera. Lo que se está enfatizando y la lección de esta semana nos está diciendo es que en realidad los salmos eran parte indispensable del culto israelita. Y el culto israelita, entiéndase, no solamente a las reuniones públicas, sino que se utilizaban, por ejemplo, en la dedicación de templos, en las fiestas religiosas,
Y como todo estaba inmerso en ese contexto, pues evidentemente los salmos eran muy recurrentes durante las procesiones, durante todo momento. Los cánticos, las oraciones, la poesía cobran una gran relevancia, y esto al final de cuentas va a ser parte de lo que el pueblo expresa de esta manera extraordinaria, porque no solamente son palabras, utilizan también recursos, utilizan, y por supuesto los salmos permiten y dan apertura a una gran cantidad de uso de instrumentos adicionalmente que se van constituyendo y van haciendo parte de la experiencia, porque me parece, Pastor Job, Pastor Juan José, el uso de los salmos, la adoración, se torna en una experiencia diaria del pueblo de Israel, no en una reunión, no en un acto, no, es parte de la experiencia cotidiana, y eso es lo que hace más relevante esto. Sí, es lo que debe hacernos también a nosotros reflexionar, porque era su estilo de vida, permanentemente adoración, permanentemente su pensamiento estaba en adorar a Dios. Y no solamente adoración, también encontramos que había momentos de desaliento, ¿verdad? Porque casi siempre estamos acostumbrados a hablar de los salmos que exaltan, que adoran, pero también los salmos encontramos oraciones, que vamos a ver más adelante, de desaliento, ¿no? Y que también expresaban una dependencia, era una oración cantada, ¿verdad? A nuestro Dios, así que es impresionante eso también, encontrarlo. Pastor Juan José, creo que aquí, en relación a lo que menciona el pastor, debemos resaltar que los salmos presentan elementos históricos, teológicos, litúrgicos, es decir, no solamente van a expresarse de forma tan libre, sino que hay un sentido y un propósito, le dan trasfondo, le dan dirección, establecen un orden. Entonces, esto por supuesto que contribuye de manera muy especial en el trabajo de los salmos en favor de la experiencia de la nación, pastor. Sí, claro, sin duda la poesía hebrea que ellos usaban, la forma como lo escribieron, denota ese tipo de adoración, y sin embargo Dios inspiró a los hombres, Dios inspiró al ser humano para que pudiera escribir y sacara, como se dijo hace un momento, esa vivencia que tienen ellos de la adoración. Y bueno, en relación a lo que comentaba hace un momento, esa adoración, esa liturgia que ellos usaban, no había algo de que tiene que hacerse esto primero, esto después. No, era algo tan natural, ¿no? Pero que los llevaba a tener un encuentro con Dios en su expresión de adoración, ya sea por algún problema, ya sea por alguna alegría, o simplemente expresar al Creador las bendiciones recibidas en ese momento o en ese día, ¿no? Sí, y encontramos también en ese pensamiento cómo Dios inspiró a ciertas personas específicamente, ¿no? Encontramos que la mayor parte de los salmos fueron escritos por David, pero también fue escrito por Asaf, también por Salomón, también por Moisés, por los hijos de Coré. O sea, encontramos varias personas que fueron inspiradas por Dios, que utilizaron su contexto de experiencia de vida para poder aplicar eso, ¿no? Es importante también cómo podemos ver cómo Dios, el Espíritu Santo actúa en los corazones de las personas para poder haber creado estos cantos. Sí, la inspiración que produce el Espíritu Santo utiliza a las personas que ya de entrada pueden ser denominados, constituidos como salmistas, y entonces utiliza sus talentos, sus experiencias, sus trasfondos, utiliza todo eso que hay, y bueno, en el propósito divino van a conjugarse para que estos salmos puedan ser verdaderamente relevantes. Entonces, vean qué interesante, porque Dios elige a los hombres, los usa en sus características diversas, los usa, los inspira, y verdaderamente vamos a darnos cuenta que los salmos, con este proceso que Dios está usando, los seres humanos generan arte, claro, consecuencia de la influencia divina, porque es un arte maravilloso, poesía, canto. Pastor, hoy en día la música, el canto ha sido tan desvirtuado,
pero ellos entendían que el centro de su existencia, de su adoración, el centro de los salmos, era la alabanza a Dios, pastor. Maravilloso eso, porque encontramos claramente varios ejemplos de esto, y yo creo que podemos reflexionar en nuestra vida personal para aplicar, al menos leer los salmos y hacerlos con ese espíritu, como ellos lo hacían, ¿verdad? De adoración, de reconocimiento, de comprensión de quién es Dios y que Él es el que nos sostiene y nos da toda la provisión. Creo que al leer un salmo debía cambiar nuestro enfoque y pensar de esa manera. Hacerlos nuestros. ¿Es correcto? Hacerlos nuestros. O sea, hay salmos que a las personas les gusta y lo aprenden de memoria, pero cuando tú lo haces tuyo, marca una diferencia en la vida espiritual, en la vida cristiana. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver para continuar con el estudio de esta interesante lección. Vamos a la segunda parte. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de regreso, hermanos, y vamos entonces juntos a estudiar, a repasar la segunda parte de nuestra lección, los salmos y las experiencias humanas. Saben que eso es una riqueza extraordinaria, porque cuando nosotros leemos los salmos vamos a darnos cuenta que están saturados de emociones, de realidades. Los salmos están saturados de alegría, de alabanza, de felicidad, de tristeza. Es decir, hay algo maravilloso. Seres humanos semejantes a nosotros están exponiendo, están compartiendo esas realidades. Por ejemplo, algunos salmos mencionan las dificultades, otros se centran en las alegrías. Los salmistas clamaron también por la salvación de Dios. Experimentaron un inmerecido favor de parte de Dios, glorificaron a Dios por su fidelidad, por su gran amor. Los salmos transmiten la promesa divina a todos los que abrazan la fe en Cristo Jesús, el perdón, el arrepentimiento, una nueva vida. Por ejemplo, el caso de David en el Salmo 51, después de su caída estrepitosa, pero al mismo tiempo no encubren, no ocultan bajo ninguna razón, circunstancia, el sufrimiento que prevalece en el mundo caído. Es decir, estas realidades que de forma general transmiten los salmos se aplican de forma particular a experiencias personales de los hombres y mujeres que participan de los denominados salmistas, y que Pastor Juan José nos permite vislumbrar entonces, si bien podemos decir que los salmos están íntimamente relacionados con las experiencias humanas. Los salmos
no solamente aplican en el pasado, en las condiciones en las que fueron dados, escritos, establecidos, sino que tienen un alcance presente que aún continúan sensibilizando las fibras, aún continúan moviendo corazones, y esto nos lleva a entender o a pensar que podemos identificar un salmo para cada etapa de la vida. Claro, claro. Los salmos hoy día los leemos, hay salmos que nos gustan. Hay un salmo que me fascina mucho, es el Salmo 34, ¿no? Que simplemente comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza será de continuo en mi boca, ¿no? Y bueno, ese Salmo 34, como muchos otros, sin duda van a fortalecer nuestra vida en las diferentes etapas de cada uno de nosotros para poder adorar a Dios. Y quiero mencionar 3 en este momento, porque estos salmos pueden convertirse en himnos, como decíamos, ¿no?, hace un momento, son alabanzas a Dios, ¿no? Himnos que engrandecen a Dios, ¿no? Por su poder de creación, por su majestad, ¿no? Y salmos que se convierten en himnos para adorar a Dios, ¿no? Por ejemplo, salmos de acción de gracias, ¿no?, donde nos damos cuenta de la fidelidad a Dios, donde nos damos cuenta de cómo Dios protege a su pueblo, de cómo Dios protege al ser humano y cuida de cada uno de nosotros. Pero también encontramos salmos que tienen que ver con lamentaciones, que son clamores que el ser humano hace, ¿no? Y son clamores que el ser humano hace no para preguntar dónde está Dios, sino para reafirmar que Dios no nos abandona en ningún momento, ¿no? Por eso yo decía hace un momento en el Salmo 34 que les decía, ¿no?, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿no? Y darle gracias a Dios en todo momento puede ser un desafío para el ser humano, ¿no? Pero dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿no? Y aún suceda lo que suceda, yo debo de estar en paz y alegría con Dios, ¿no? Así es que son 3 cosas que mencionamos: himnos que engrandecen a Dios, salmos de acción de gracias, y bueno, salmos que hablan de lamentaciones, pero que sin duda adoramos a Dios. ¿Se han percatado que siempre que abrimos la Biblia y los salmos los leemos, siempre se empata nuestra vida? Siempre suple una necesidad que tenemos. Y tiene que ver con esta forma como Dios inspiró a los autores para dar diferentes tipos de salmos, ¿no?, en cualquier etapa de la vida del ser humano. Tú ya mencionaste 3, pastor, y otros 3 más mencionaban también en la lección. Los salmos sapienciales de sabiduría, que son los que orientan, ¿verdad?, para decidir o tomar decisiones correctas en ese sentido. La siguiente forma también son los salmos regios, que exaltan el reinado de Jesús, su monarquía, su reino, su poder en ese sentido. Y también los salmos históricos, esos son salmos muy bonitos porque son como elementos que nos ayudan a recordar, en el caso de Israel y también a nosotros, cómo Dios cuidaba a Israel y cómo los cuidó en el pasado, y eso nos da certeza entonces de lo que vendrá en el futuro. Entonces esos salmos son muy interesantes y creo que es bien lindo saber que Dios nos dejó provisión para cualquier necesidad que tengamos en nuestra vida. Inclusive también encontramos, debemos recordar, la lección menciona que son 150 salmos y están distribuidos en 5 partes, basados en el Pentateuco. Es algo bien interesante, ¿no? Y creo que es bueno recordarlos, ¿no? Que la primera parte, o el libro 1, como se les conoce, son del Salmo 1 al 41, ¿no? Y tienen un propósito también específico. Libro 2, del 42 al 72. Libro 3, del 73 al 89. Libro 4, del 90 al 106. Y el libro 5, del Salmo 107 al Salmo 150. Y todos estos tienen una intención de énfasis para comprender cómo estos libros Dios o los salmistas lo distribuyeron de tal manera que podamos entender todo el proceso también del Pentateuco. Es algo maravilloso poder la inspiración divina verla claramente en esos salmos. Esto es interesantísimo, pastor, porque Pastor Juan José, porque además la manera como se expresan los salmos, ya cuando nosotros vamos y los analizamos desde una perspectiva más específica, tal vez más académica, podemos encontrar algunas cuestiones como paralelismos, como imágenes, como merismos, como juego de palabras. Pastor, ¿qué debemos entender de ello? Porque a lo mejor son cuestiones un tanto más técnicas, pero ¿cómo se vislumbran? ¿Cómo se pueden identificar en el transcurso de los salmos, pastor?
Bueno, hablando del paralelismo, por decir lo que menciona aquí, ¿no? Que son frases, son pensamientos, ¿no? Y hay un ejemplo que nos muestra la lección de escuela sabática, hablando del Salmo 103:1, que dice: alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre, ¿no? Ese paralelismo de alma mía y todo mi ser, ¿no? O sea, como diciendo al Señor, ayúdame. Este es mi problema, o esto es lo que me está pasando. Aquí estoy, necesito orientación, necesito que usted haga algo en mi vida, o necesito que usted me diga qué es lo que debo de hacer, ¿no? Los salmos nos hablan en ese sentido, cuando habla del paralelismo, cuando nos habla las imágenes que utiliza muchas veces para hacer las comparaciones, ¿no? Para hacer comparaciones, para hacernos ver cómo lo expresaba el salmista, ¿no? Al hablar de los instrumentos de música, al hablar de los animales, al hablar de algunas cosas, cómo lo presenta de tal manera que a nosotros nos hace ver que somos parte de ello y que hace una transformación también en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pastor, y allí en el paralelismo, allí en el Salmo 103:1, se refiere de dos maneras diferentes básicamente a lo mismo, ¿no? Alma mía Todo mi es ser. igual a todo mi ser. Y por ejemplo, en las imágenes, por ejemplo, el Salmo 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de sus alas. Está utilizando figuras, es decir, imágenes como figuras para poder entender el propósito de ese mensaje. Y continuabas diciendo con el merismo, pastor. Ajá, bueno, con el merismo nos habla de la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por ejemplo, veamos el Salmo 81:1, ¿no? Día y noche clamo a ti, ¿verdad? Día y noche clamo a ti. O sea, todo el tiempo, el merismo, todo el tiempo te estoy buscando, todo el tiempo estoy acudiendo a ti, esperando una respuesta, ¿no? Esperando una respuesta. Es como cuando nos preguntan, bueno, ¿está consultando a Dios? Todos los días yo oro, ¿no? O todos los días lo busco, ¿no? Pero aquí es en todo momento, día y noche. Lo que decíamos al principio, el culto de los hebreos, el culto del pueblo de Dios, pues se centraba en Cristo mismo, ¿no? Y aquí el salmista se centra en esto, ¿no? Día y noche clamo a ti. O sea, no me canso de buscarte. No me... Todo momento, ¿no? No me aburro, ¿sí? No me canso de buscarte en ningún momento. Entonces, frases como esas sin duda fortalecen nuestra vida espiritual. Cuando leemos el Salmo completo, nos descubrimos ahí, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer con nosotros, pero también descubrimos ahí la importancia que el ser humano necesita, el de buscar a Dios día con día en todo momento. Correcto, gracias, pastor. Y bueno, además que se utilizan este tipo de expresiones que son contrastantes para mencionar, para guiar el entendimiento, ¿no? Día y noche. Está utilizando dos elementos completamente antagónicos para llevar a la totalidad del mensaje. Y además el juego de palabras, por supuesto, que también nos llevan a esta comprensión. Pero pastor, también allí vamos a encontrarnos con algunos asuntos importantes de inspiración, y es que, por ejemplo, los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, ¿no? Dios mío. Y lo interesante de esto es que en el Nuevo Testamento se van a utilizar en repetidas ocasiones estas expresiones por Jesús mismo, por ejemplo, y que confirman la veracidad, la autenticidad de estas declaraciones, pastor. Si se dan cuenta, pensar que los salmos que tenemos solamente en español, al final la traducción limita la comprensión de los recursos poéticos que en su original tenía, y aún así podemos alcanzar a identificar, ¿no?, vestigios de estos elementos que estamos comentando. Y hablando precisamente, pastor, de las oraciones inspiradas, debemos comprender que no solamente son los salmos expresiones de adoración, sino también son expresiones de clamor, de súplica,
porque tal vez estamos acostumbrados a ver los salmos solamente como elementos de adoración a Dios, ¿verdad? Pero también son expresiones de los humanos, de los salmistas, donde están expresando angustia y preocupación. Y ahí encontramos lo que mencionabas, pastor, el hecho de que los salmistas se refieren a Dios con un momento de angustia. Señor, Dios mío, ¿verdad? Rey mío. Es decir, esa expresión indica la búsqueda que insiste el ser humano para pedir a Dios intervención en sus vidas. Pero también encontramos algunos elementos más que menciona la lección, como la palabra líbrame, oye mi oración, ¿verdad? Son expresiones que indican momentos de intimidad que el ser humano tiene con Dios y que ustedes y yo, al leerlo, podemos replicar también, como ser parte de nuestra vida también, esas expresiones de necesidad. Y creo que resaltar un ejemplo que mencionaste, pastor, la refiero cuando Jesús habla en San Mateo, ¿verdad? De 26, cuando se refiere al Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que hay una profundidad espiritual en los salmos que aborda una gran variedad de situaciones de la vida, pastor. Sí, claro. O, por ejemplo, como decía el pastor Job, estos salmos mesiánicos, ¿no? Pero hay salmos que son tan especiales. Por ejemplo, el Salmo 110, que es un salmo que podríamos decir que es la perla de los salmos mesiánicos, por lo que expresa este salmo, ¿no? Porque dice ahí, y el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él es el Rey y Señor de nuestro mundo, ¿no? Él es el Creador, ¿no? El que nos sustenta, y estos salmos, como se decía hace un momento, pues nos fortalecen, nos animan, nos complementan, ¿no? Nos hacen y nos llevan a que adoremos a Dios en todo momento, ¿no? Nos adoremos a Dios en todo momento. Esas oraciones que nosotros hacemos son los salmos. Cuando ustedes y yo oramos y abrimos nuestra alma, como decíamos, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, o apiádate de mí, o Señor, responde o obra en esta actividad que tenemos, son oraciones de esas personas como si fuera un salmo. Podríamos cantarlo también, expresarlo de esa manera. Traspasan toda nuestra cultura, no importa nuestro idioma, no importa nuestra etnia, nuestra forma donde vivamos, porque los salmos expresan al final todos los sentimientos, ¿no? Ira, tristeza, esperanza, alabanza, y eso es la manifestación de lo que somos como seres humanos. Por eso nos sentimos tan identificados con los salmos. Es algo impresionante que podemos utilizar para adorar a nuestro Dios. Increíble. Y esa parte tal vez nos permite cerrar esta sección. Pastor y hermanos, los salmos cruzan y trascienden las fronteras culturales, religiosas incluso, étnicas, de género. En otras palabras, nosotros vamos a ver, vamos a notar, vamos a identificar expresiones de alabanza, de miedo, de ira, de todas las personas. Por eso es que cuando nosotros vamos a un salmo, entramos en un paralelismo, ya decían los pastores, los hacemos nuestros. ¿Por qué razón? Porque nos identificamos, porque justo trasciende hace miles de años que fueron escritos y para nuestros días siguen siendo relevantes. Que Dios nos ayude a identificar este gran valor de los salmos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera y última parte. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con la tercera y última parte de nuestro estudio. Estamos hablando de cómo leer los salmos y nos vamos a encontrar con esta tercera parte, Dios en los salmos. Pastor Juan José, vamos a encontrar aquí que para los salmistas
la presencia de Dios, la persona de Dios, ocupa un lugar. Ocupa un lugar y es interesante porque, por ejemplo, el Salmo 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, el salmista ya está expresando un lugar, como que en esta tercera parte necesitamos ver la ruta que Dios ha trazado en relación al uso de los salmos y cómo la presencia de Dios se va dirigiendo a través de ellos, pastor. Claro, o sea, Dios provee todas las cosas a sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues dice, por ejemplo, el Salmo 18:6, 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos, ¿no? O sea, ellos expresaban lo que sentían, como lo hemos dicho, ¿no? Porque Dios les escuchaba. Ellos le buscaban porque sabían quién era Dios, ¿no? Cuando hablamos del mundo de los salmos, tenemos que ellos entendían quién era ese creador y que podía hacer y transformar a los hombres, ¿no? Su adoración de ellos era total, era completa. Les iba bien, les iba mal, ellos sabían que tenían que adorar a Dios y sabían que Dios les iba a responder en todo momento, ¿no? Fuera bueno, fuera malo, como dice la lección de escuela sabática, pues ellos expresaban estas oraciones a Dios para que las demás personas o los demás pueblos se dieran cuenta que tenían un Dios verdadero, un Dios viviente, un Dios que cumplía todas sus promesas. Y que aun cuando le dijeran, ¿dónde está tu Dios?, ellos dijeron, nuestro Dios responde. Sí. Nuestro Dios responde en todo momento. Y es impresionante esto que mencionas, pastor, comprenderlo, porque así como el santuario estaba en medio del pueblo de Israel, los salmos también representan la forma escrita para dar a entender que Dios estaba con ellos también. Es decir, podemos entender que los salmos reflejan a un Dios personal que está entre ellos a través de estos elementos que estamos mencionando. Y encontramos precisamente cómo Dios participa activamente con ellos. Y por eso encontramos salmos que hablan de la creación, que hablan del proceso cuando fueron a la tierra prometida, de la lucha que tuvieron para poder enfrentar esa situación. Es decir, es claramente Dios presente a través de los salmos, y por eso cuando ellos cantaban, cuando ellos expresaban, ellos tenían certeza, ¿verdad?, de saber que Dios está en medio de ellos a través de los salmos. Como su testimonio, ¿no? Es correcto. O sea, sí. estaban presentando quién era ese Dios en el que ellos creían. Pero no solamente quién era ese Dios, sino porque los atributos, características de un Dios pueden ser descritas en teoría, sino el paso más importante me parece que se centra en resaltar qué tan cerca estaba ese Dios de ellos. Y por esa razón, yo no sé qué les produzca a ustedes, pero hay un gran gozo, una felicidad cuando uno entiende la cercanía de Dios en nuestras vidas. Si Dios está cerca de nosotros y nuestra experiencia está muy relacionada con Él, evidentemente hay una proximidad, hay una cercanía, se torna una relación inseparable. Entonces, por supuesto que los salmos y Pastor Job pueden venir a convertirse en un antídoto en medio del gran conflicto. Definitivo, porque Dios se presenta de maneras distintas. La lección dice que hay más de 500 metáforas en el Salmos para entender cómo Dios se manifiesta al ser humano. Por ejemplo, pongo el pastor divino, ¿no? En el Salmo 23. Dios se presenta como el pastor divino. Otro ejemplo que encontramos, el anfitrión real, que también lo encontramos en Apocalipsis y Salmo 89. También encontramos que Dios es nuestra roca, según lo que dice Salmo 46. Ahora versículo 7, Dios es nuestra luz, según el Salmo 27.1. O sea, usan elementos metafóricos para tratar de entender
¿qué es lo que Dios puede hacer por nosotros? Y en ese contexto que mencionas, pastor, precisamente tener certeza en situaciones que el humano pueda tener difíciles. Y creo que eso nos da como alegría poder cantar o poder leer, en nuestro caso, ¿verdad? Poder leer los salmos. En aquel tiempo el pueblo de Israel, poderlos cantar y expresar de manera poética, expresando todo lo que Dios hacía por ellos. Yo creo que aquí lo podemos expresar nosotros con nuestra vida cotidiana. O sea, cuando nosotros ese amor que tenemos por Dios, mostramos esa alegría por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, por lo que Él hace, ¿no? Y se vuelve una vivencia tal como ellos lo vivieron cuando estaban ahí en el templo adorando a Dios. Nosotros lo expresamos con nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, de quién es nuestro Dios y quién es nuestro Creador. Con ese elemento que has mencionado, pastor, creo que los salmos nos ayudan a comprender quién es Dios, también para nosotros, y cómo Él trata a la humanidad. Meternos al análisis del libro de los Salmos nos va a dejar grandes lecciones. Hemos llegado prácticamente al final y voy a dar oportunidad para que nuestros invitados puedan emitir su último comentario a manera de conclusión. Así que, Pastor Juan José García, gracias por estar en este repaso tan interesante de la lección. Muchas gracias. Ha llegado el momento de las conclusiones. Quiero compartir con ustedes el Salmo 100, ¿no? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Bueno, que la lección de ese trimestre nos ayude a adorar a Dios en todo momento. Y que lo que estudiamos esta semana, esta lección de escuela sabática, pues fortalezca nuestra fe y entendamos que doquiera que vayamos, no olvidemos que Dios estará con nosotros y nosotros tenemos que adorar y alabar su nombre expresándolo con nuestra vida cotidiana. Yo creo que yo voy a concluir mencionando un acróstico que resume los salmos, que es adoración, y el acróstico es alaben. La A, alaben al Señor; la L, las naciones todas; la A, aún los pueblos todos; la B, busquen alabarlo; la E, engrandecido su constante amor hacia nosotros; y la N, no se acaba nunca su fidelidad. Así que alaben al Señor, las naciones todas, aún los pueblos todos, busquen alabarlo; engrandecido su constante amor hacia nosotros, no se acabe nunca su fidelidad. Alaben al Señor. Vamos a despedirnos, no sin antes hacerles una invitación. Permitamos que el estudio de este trimestre nos infunda conocimiento, herramientas importantes para que podamos tener una experiencia de adoración, una experiencia cercana con ese Dios extraordinario que conoce nuestras emociones, que conoce nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestras luchas, y que en medio de esas grandes realidades sencillamente también podemos ver a lo largo del libro de Salmo, de los Salmos, la manera extraordinaria como Dios siempre hará victoriosos a sus hijos. Que Dios pueda bendecirnos y guiarnos en esa experiencia. Nos vemos en la siguiente ocasión.